Buenas tardes, ¿cómo están todos, todas? Soy Nadia Contreras, editora y fundadora de Bitácora de Vuelos Ediciones. Y pues hoy nos hemos reunido para platicar en torno a un tema que nos apasiona mucho, cómo nace un libro. En esta charla nos acompaña Vic Medina, Teresa Muñoz, Alfredo Loera, y pues estamos de fiesta porque los tres autores que nos acompañan hoy pues acaban de publicar sus libros. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Pues bienvenidos, Tere, Vic, Alfredo, me da mucho gusto verlos. Hola, hola, Bueno, ¿cómo estás? hola, Gracias. hola, muchas gracias por la invitación. Ya me empalmé con lo era, pero nadie hablaba. No, Así adelante, no adelante. importa. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, antes, pues sí quisiera que nos platicaran un poquito qué es lo que hace cada uno de ustedes, cuáles son sus labores, tanto, pues no sé si se dediquen a la academia, bueno, Tere sí sé exactamente qué hace ahorita, pero pues platíquenos un poquito de ustedes, de su trabajo diario combinado con la creación artística. ¿Quién? Tú di, Pues no sé quién quién? empieza. Tú. Empieza, bueno, primero la chica hermosa que el día de hoy nos acompaña y luego ya si quieres Alfredo y luego Vic. Ay, pues muchas gracias por lo de hermosa. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quien ya esté viendo este programa. Bienvenidos todos. Bueno, nadie ya lo sabe, pero para todos los demás, trabajo actualmente coordinando o dirigiendo un centro cultural en la ciudad de Torreón, un centro cultural del municipio. Ese es mi trabajo, digamos, bueno, el trabajo que todo el mundo tiene que realizar, ¿no? Me gusta ese trabajo porque me permite también de alguna manera, bueno, ahorita por la contingencia no, pero me permite de alguna manera seguir haciendo otras cosas que me gustan, como relacionarme con la escritura, con la literatura en general, con la creación también en general, ¿no? El trato con artistas, ya sea bailarines, actores, escritores, etcétera. Y bueno, la tarde ya viene siendo mía y en la tarde es cuando me dedico ya sea al teatro, que también es otra de mis actividades, pero ahorita, bueno, la actividad teatral está bastante guardadita ahí, más bien como de estudio, más bien como estar estudiando un poquito lo que es la técnica, la dinámica, pues la cuestión de literatura en relación con el teatro. Y ahorita, bueno, con lo que retomé desde que tenía un poquito, pues de ladito es la escritura, que es algo que he hecho desde que tengo uso de razón, desde que escribí aquellos cuentitos cuando uno está en la primaria, aquellas historias de la secundaria en donde todos mueren. Y bueno, hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo lo combino? Generalmente mi tiempo de escritura se da más fuerte los fines de semana, que son los días en que adiós trabajo, se acabó y ahorita todo el tiempo es para mí y dedicarme a ello. Muy bien, gracias, Tere. Alfredo. Bueno, pues yo estoy haciendo ahorita un doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad Veracruzana. Ya había hecho una maestría en literatura mexicana ahí mismo. Y en ambas ocasiones he estado revisando la obra de un cuentista, novelista que considero muy bueno, mexicano, Eduardo Antonio Parra, que seguramente muchos de los que nos están viendo pues conocen. Y pues realmente ahorita me estoy evocando, aparte de la escritura creativa, pues me estoy dedicando a eso, ¿no? A la lectura de Parra. Y pues miles de lecturas, ¿no? Y bueno, yo de la cuestión literaria, de la creación personal, pues tengo, este es mi segundo, pues mi segunda publicación, bueno, mi tercera publicación, pero mi segunda obra literaria, que es Wish You Were Here. Ya tenía un libro publicado por el por el Fondo Tierra Adentro. Fondo Tierra Adentro, sí. Sí, aquella Luz Púrpura, que es un libro de cuentos. Y esta publicación reciente, pues es una novela corta. Entonces, pues sería como mi estreno como novelista, ¿no? O en el ámbito de la novela corta. Y pues básicamente es eso. Básicamente me dedico a eso.
Muy bien, gracias. Vic. Pues primero que nada, buenas tardes a todos y todas que nos están viendo y escuchando. Bueno, pues soy Vic Medina. Yo me dedico pues a la docencia. Doy clases tanto a nivel bachillerato como a nivel universitario. Las clases que imparto pues tienen que ver pues, prácticamente todas pues con el español, ¿verdad? Ya sea las materias que más he impartido, pues taller de lectura y redacción, gramática del español, literatura, etcétera, ¿no? Entonces sí he tenido, pues esa experiencia, ¿no? También de la docencia, impartiendo, pues, materias muy referentes en cuanto al lenguaje. En cuanto a la publicación que acabo de hacer, pues es La mujer de Jade y otros cuentos, por parte de la Secretaría de Cultura de Coahuila, y pues es mi primer libro, ¿verdad? Es mi primer libro. Pues básicamente sería eso. Muy bien. ¿Cómo sienten estas publicaciones en estos tiempos que estamos viviendo, pues tan extraños, tan difíciles? ¿Son un aliciente tanto para ustedes como para los posibles lectores? ¿Cómo ven estas publicaciones en el momento en que llegan, pues? ¿Qué opinan sobre eso? Pues en mi caso ya era necesario, dije ya, antes de que se acabe el mundo. No, mira, la verdad es que yo tenía estos cuentos y bueno, he seguido escribiendo, entonces de alguna manera sí tenía esta idea de publicar en algún momento. Ajá. Creo que era necesario porque es como cuando vaya a sacarlos, ya que vieran otra luz diferente a la que tenían aquí conmigo y que para poder seguir con lo que sigue, ¿verdad? Uy, escritora repitiendo las palabras, pero para poder seguir con la escritura de lo demás. Es mi primera publicación en libro, o sea, yo había publicado en revistas pues mi primera publicación fue hace muchísimos años, aquí con Juan Noé Fernández en un suplemento que tenía que se llamaba El Juglar. Él publicó mis primeros cuentos. Y luego, bueno, fue en Jalapa en una revista Anónimos Suburbios, y luego en la Ciudad de México, y luego en Blanco Móvil, que son las revistas en donde he publicado. Pero yo sentía que de alguna manera sí tenía un material que pudiera darle vida a un libro que, sin bien no es una temática o no hay una continuidad en las historias, sí encierra de alguna manera algo que yo quería decir, algo que yo quería juntar en un solo volumen. Y pues para mí sí ha sido justo a tiempo esta publicación, porque te digo, de alguna manera me permite continuar con lo que ya tengo en planes o con lo que ya está ahí, que de alguna manera lo tenía un poquito atorado por el hecho de que yo decía, están estos cuentos aquí como que ya es como cuando tienes que sacar lo que ya, como cuando sacas a los hijos, ¿no? Así ya váyanse, ya tienen muchos años aquí, ya huelen solos. Entonces, Tere, ¿nos pudieran mostrar la portada de tu libro? Estoy poniendo el banner ahí, El fin de la inocencia, es el nuevo libro de Tere, el primer libro de ediciones, no sé por qué no se grabó, pero es de ediciones Quintanilla, ¿sí me corregían? Quintanilla, sí, exacto. Ahorita si lo pongo. Lo comparto aquí. No le atino a la cámara. Quintanilla Ediciones. Quintanilla Ediciones, ¿sí? Sí, pues muy agradecida con Quintanilla Ediciones que pues que aceptó la publicación del libro. Y está muy bonito la portada. Sí. Ayer, antier leía un poquito sobre el color. El color lo elegiste tú. ¿Cómo fue esto? Fíjate que ellos me mandaron una prueba con este color y todo, y yo dije, sí, ese es el color, o sea, no hay nada que cambiar, este es el color, este es el diseño,
y sí le dije a Dolores, le digo, oye, qué bonita está la portada. Me dice, pues es que eso es el libro, eso es, o sea, no necesita más adornos, no necesita más nada. Y sí, ayer, bueno, con mucha alegría y me emocionó mucho que Lupita Herrera, una amiga que ya leyó el libro, dijera que el color exacto del libro era ese rojo, precisamente era el que de alguna manera englobaba todos estos relatos y que de alguna manera le daba, que era el color de los relatos, y yo creo que de hecho coincidió perfectamente con el tópico del tema o de los diferentes temas o del tema, bueno, finalmente el tema de todos ellos es el fin de la inocencia, es este fin de cualquier tipo de inocencia que uno pudiera tener, pero no quiero abarcar tanto, creo que luego si me da la palabra abarco, ya no dejo hablar a los demás. No, muy bien. No te qué padre, no se apuren. Oigan, estoy viendo, lo digo para que nos están escuchando, nos están viendo, que nos pusieron una carita enojada, pero desconozco si es porque tenemos problemas de transmisión o porque se le fue a alguien. Entonces, ojalá cuando haya alguna situación que nos de transmisión o algo, pues si no lo hagan saber, ¿no? Por el chat, agradeceríamos los comentarios de se ve bien, no se oye, a lo mejor traemos el micrófono apagado y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, sí, les agradeceríamos mucho sus comentarios. Y bueno, aprovechando que ya tenemos público, a Guillermo Villalbazo, muchas gracias, José Manuel Ramos, mi amigo Villarruel. Perdón si les cambio el nombre, pero estoy a una distancia que no veo y no me quiero acercar mucho. Georgina Tinoco, Juan de Dios Rivas, Sandra González, Georgina, y bueno, Vic ahí está ya contestando. Entonces, por favor, pues si se les agradecería algún detalle de la transmisión, no lo hagan saber inmediatamente. Claro. Alfredo, en tu caso, platícanos un poquito acerca de este libro que ya habías, que digamos, ya tenías la experiencia de haber publicado con Tierra Adentro, con este libro, ¿qué diferencias hubo en cuanto a la forma de hacerlo, a la forma de trabajar con tu editor? ¿Cómo llega a feliz término la publicación de este libro? Claro. Bueno, la principal diferencia que yo puedo encontrar, pues, es que uno como escritor también va aprendiendo, ¿no? Quizás el primer libro, algunas cuestiones, incluso el editor o los editores te hacen observaciones sobre el texto, sobre algunas fallas, algunas cacofonías, algunas inconsistencias. Y pues con ellos siempre se agradece, obviamente. Pues con ellos vas trabajando, lo corriges o tomas decisiones en el trabajo mismo de la edición, ¿no? De cuando lo están maquetando. Y la diferencia con este texto, pues es que quizás como yo ya iba un poquito más preparado o con un poquito la conciencia de esas revisiones, de esas correcciones, realmente el texto que mandé básicamente es el texto que quedó publicado. Entonces, pues eso básicamente creo que es por el mismo aprendizaje que uno va teniendo, vamos a poner el rigor que uno se pone ya después también cuando te publican el primer libro. A veces pasa, supongo que eso le pasa a todos los escritores, pero a veces ya lo tienes publicado y encuentras un pequeño detalle y eso te genera, pues ya está publicado, ya no lo puedo corregir. Y eso quizás fue lo que me propició el hecho de que antes de enviarlo incluso me cerciorara muy bien de que no trajera o el mínimo de errores posibles, ¿no? Y claro, sigue teniendo errores, ¿no? Pero al menos ya no son visibles para mí, ¿no? Y entonces ya estoy más... No, y dicen que siempre un libro está condenado a tener errores, ¿no? Claro, y claro. Alguien decía, ¿no? Si no tiene errores es que no lo hizo un humano. Entonces, bueno, de acuerdo, ahí lo dejamos, ¿no? ¿Cuántos años después de publicar tu primer libro en Tierra Adentro, cuántos años han pasado, Alfredo, a la publicación de este?
Bueno, realmente de la publicación de Tierra Adentro, que de hecho aquí traigo un ejemplar, pasaron muy apenas bien. 3 años. Ok. Realmente esta publicación de Tierra Adentro es reciente, 2017. Ya había publicado, algunos cuentos de esta publicación de Tierra Adentro habían salido publicados en otro volumen que se titula Fuegos Fatuos. Y ese libro me lo publicaron aquí en Autónoma de Coahuila, y ese sí es del 2010. Y y entonces pues ya en Tierra Adentro ya como que quedó la versión definitiva, y pues ya fue en el 2017, y ahora esta publicación de Wish You Were Here, que aquí lo tengo también, Ajá. pues ya salió este año, ¿no? Y como te comentaba hace ratito, esta ya es una novela corta, podríamos decirlo. Y la verdad quedé muy contento con el resultado, con todo. O sea, la verdad estoy muy contento con Alejandro, el editor De la secretaría. Ajá, la No, verdad, aparte es un amor, Alejandro. Es muy buena sí, persona. todo excelente, todo muy bien. Y pues sí, bueno, hace rato comentabas un poquito lo de la pandemia, ¿no? Este libro iba a salir ya, supongo que también Víctor, comentar algo. Este libro estaba planeado para salir como en Para marzo. la feria, ¿no? Ajá. La de Arteaga. Sí, que creo que iba a ser en mayo, creo. Pero pues desgraciadamente se vino la pandemia y pues se canceló todo o se pospuso todo. Y ahorita estamos así como esperando o a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo va a ser la nueva normalidad que comenta, ¿no? Pero obviamente que yo muy contento por la publicación, ¿no? Supongo que como comentábamos ahorita, pues son tiempos difíciles, son tiempos extraños, o sea, cosas que nunca habíamos visto, al menos nuestra generación, pues las estamos viviendo ahora, pero bueno, supongo que la vida tiene que continuar, ¿no? De una nueva manera, bajo circunstancias diferentes, pero pues las publicaciones pueden continuar, quizás se pueden distribuir de diferente forma, por ejemplo, ahorita aquí por internet, hacer las presentaciones, enviar los libros por paquetería, etcétera, ¿no? Sí, 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 ya tendremos que crear, yo creo que las editoriales, digo, en el caso, hace unos días tenía yo una charla con algunos editores nacionales y extranjeros, y pues decíamos que de alguna manera las editoriales que nos dedicamos al libro electrónico, pues no habíamos sufrido en parte, pues estas condiciones de la pandemia. Sin embargo, sí las sufrimos en el sentido de lo económico, ¿no? O sea, en el caso de la gente que está apostando por comprar libros, pues también es una de las cosas que se vienen muy feas, ¿no? O sea, se ve inmediatamente el desplome de las ventas, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo creo que todas las editoriales, digo, y aquí correspondiendo a lo que tú dices, Alfredo, pues vamos a tener que crear estrategias para que los libros sigan circulando, ¿no? Y que también los autores sigan publicando. Yo creo que esa es una de las cosas que vamos a tener que adaptarnos a esta nueva forma de publicar y de hacer llegar al lector un libro. Nosotros vía digital, pero y buscando también los medios de que se venda el libro, pero las editoriales que imprimen en papel, pues también buscando estrategias para que el libro circule. Digo, finalmente ese es el objetivo, digo, porque tampoco tú le puedes ofrecer a un lector, a un autor, perdón, un libro y no distribuirlo, pues. ¿Sí? Sí, claro. Vic, pero bueno. Ay, perdón, Alfredo. Vic, ¿qué nos platicas de todo esto? Bueno, pues como ya comentaba, La mujer de Jade y otros cuentos que aquí tengo. Me quedé con ese banner, ajá. Creo que sí se ve, ¿verdad? Y pues es mi primera publicación, aunque ya tenía cierta experiencia publicando en revistas, ¿verdad? Que creo que es el camino de la mayoría o casi todos los escritores, pues empiezan publicando en revistas. Te digo, pues tenía pues cierta trayectoria publicando en Punto de Partida, había publicado en Yo es Otro, en Cantaletras, en el periódico Vanguardia, es decir, tenía ahí pues ciertas publicaciones, ¿no? Tenía, que generalmente pues también eran de cuento, ¿verdad? Que es en lo que me había abocado
pues a lo largo de 3 años. Por ejemplo, este proyecto de La Mujer de Jade y otros cuentos, pues yo lo llevaba trabajando ya durante 3 años, ¿verdad? Alrededor un poco menos, quizá. Pero también me pasó algo similar, algo parecido a lo que le pasó a Tere, ¿verdad? Yo ya llevaba trabajando mucho estos cuentos, ya incluso algunos me caían gordos, ¿verdad? Tanto que los veía. Tanto que los veía, ya, órale. Okay. Sí, entonces, pues ya tenía, te digo, rato trabajando con ellos, entonces ya me di cuenta de que sí, pues era el momento de pues ver qué onda con ellos, ¿verdad? Ya formar un libro, formar un proyecto, y pues publicarlos o intentar o buscar más bien, mejor dicho, pues su publicación. Y pues salió la convocatoria de la Secretaría de Cultura en Primera Piedra, y pues resultó pues de las obras seleccionadas. Pero otra cosa que también me pasó similar a lo que comentaba Tere, es que ya cuando publicas pues tu libro, ¿verdad? En este caso el libro de cuentos, sí ves con otra óptica o con otros ojos tu obra. Te ayuda bastante a crecer también, como dijo Alfredo, ¿verdad? Te ves las pifias en las que caes, algunos errores, algunas cosas que tú quisieras mejorar para los siguientes proyectos, ¿verdad? Ya aplicándolos en otros proyectos. Entonces sí es muy enriquecedor el hecho de publicar, ¿verdad? Sí te ayuda a crecer mucho como escritor. Entonces sí es importante también porque hay muchas personas, digo, conozco y amigos, y etcétera, y conocidos, que pues no se atreven a publicar, ¿verdad? Porque piensan que su obra, pues, quieren que sea perfecta o algo así como comentaban hace rato. Pero bueno, eso creo que, como bien dicen, pues es prácticamente imposible. Entonces, pues que se animen porque sí te ayuda a crecer y ves con otra óptica tu obra, tu propia obra. Creo que no se te oye, Nadia. No Creo te que escuchas, Nadia. Ya voy. Ya es que apagué el micro, perdón. Sí. Fíjate que acabas de decir algo muy, muy interesante, Vic, el hecho de participar en las convocatorias, de participar en los programas. Muchas veces decimos, pues no nos eligen, ¿verdad? Pero pues no participamos tampoco. Y eso es importante. También el hecho de participar no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, ¿no? Que viene siendo, que a lo mejor es otro tipo de medida, ¿no? Otro tipo de evaluadores, otro tipo de jurados, que pues van más o menos también dando una perspectiva de cómo anda nuestra obra, ¿no? Y eso es importante que se esté haciendo. Pero bueno, bueno, ahí me decían que había ruido en un micrófono, yo por eso apagué el mío, no sé si sea el mío, ya nos dirán. Tenemos, Elsa Castro nos manda un mensaje muy bonito, lo voy a poner ahí. Dice, muchas felicidades, Tere Muñoz, a mí me encantó tu libro, todos los cuentos me sucedieron, no dejes de compartir tus historias, un abrazo. Si es lo que dice. Me sacudieron. Elsa Castro, ¿mande? Muchas gracias a Elsa, me sacudieron, eso dije. Muchas gracias. Sí, me sacudieron, sí. Ahí está mi problema de la vista, perdón, cambio palabras. No te burles, Tere, que tú conoces no mi ceguera. me burlo. Más te vale, voy a llorar. Me sacudieron, ok. Bueno, Beatriz Atilano también pues le dice felicidades. Obed a González, que bueno, es autor de Nosotros, también nos manda saludos. Guillermo Villalbazo nos comentaba del micrófono. Y Ignacio Díaz, saludos a Tere y Alfredo. Bueno, ahora me gustaría que me platicaran un poquito sobre cómo se originaron estos libros, cómo fueron concebidos, qué pasó, qué historias pasaron para que finalmente pues surgiera este libro. Autores, influencias, todo este proceso creativo en torno a él. Muy bien. ¿Quién empieza? Bueno, Tere. No, sí, Tere, adelante. Ya Alfredo empezó a hablar, pero bueno,
Fíjate que es difícil decir así como qué historias sucedieron o qué, porque finalmente descubro que escribo a partir de las sensaciones o de las emociones que pudiera yo tener. Eh, Me doy cuenta que, por ejemplo, hay situaciones en las que de pronto hay una serie de emociones que son las que vale la pena contar y no la situación en sí. De hecho, hace poco me entrevistaron en relación con el libro a la semana pasada y yo le comentaba a Franco que yo ya tenía el título del fin de la inocencia, que viene de una canción de Don Henley y que es un cassette que escuchábamos, que escuchaba mi hermano te estoy hablando de los años 80. Entonces, ese título se me quedó muy grabado y yo dije, es que ese es el texto. Y bueno, y por una serie de situaciones que pasaron cuando era niña, joven, íbamos mucho a pasar unos fines de semanas días, perdón, en un lugar que le llamaban El Chupón, no sé si todavía existe, si ya no se llama así, y pasaban muchas cosas, situaciones que más bien me fueron llenando de ciertas emociones. No nada más esos días, sino posteriores, ha habido situaciones de vida, situaciones de los demás, espacios en los que he estado, en los que finalmente es la emoción lo que quiero expresar. Y realmente las situaciones expresadas a partir de esa emoción no tienen nada que ver con lo que sucedió en ese momento. No sé si me explico. Realmente la anécdota no es lo importante, sino lo que voy sintiendo. Finalmente yo me siento a escribir a partir de una emoción, me pierdo, lo digo, termino de contar y pues ahí está la historia finalmente. Es decir, nunca voy a poder contar la anécdota de lo que hacíamos en el Chupón porque realmente lo importante es lo otro. Bueno, en mi caso, ¿no? Eso es. Influencias, no sé. Más bien la gente que me ha leído es la que de pronto me comenta, ¿te pareces te pareces acá? Una vez me dijeron que me parecía a Francisco Tario, te estoy hablando de hace muchos años, eso fue en Jalapa, me dijeron que me parecía a Francisco Tario, y yo no conocía a Francisco Tario, entonces dije, tengo que leerlo, porque pues, o sea, ¿en qué momento tuve influencia de él si no lo había leído? Entonces fue cuando yo descubrí a Francisco Tario. Entonces, sí, realmente no puedo decir que no tengo influencias porque finalmente pues todos somos influencia de todos, o sea, he leído mucho y no es presunción, sino simplemente una realidad, o sea, generalmente los que escribimos es porque leemos desde muy chiquititos y siempre tenemos esa necesidad también de nosotros contar. Entonces, podría decirte que mis influencias han sido todos los autores que he leído, pero también creo que sí he logrado tener una voz que es la mía, esto soy yo y creo que por ahí va, porque lo que sigo escribiendo tiene mucho que ver con la Tere Muñoz que está en El fin de la inocencia, entonces pues de ahí va mi escritura, tiene mucho que ver con esas sensaciones o emociones que están ahí, que nada más es cosa de apresarlas y de escribirlas, de tratar de que esa emoción o ese sentimiento se plasme en esa hoja y te llegue a ti también con esa emoción, ese sentimiento. Tere, una pregunta ahorita que hablas de emociones, pero, por ejemplo, tú hablas mucho de la memoria en sí, de las emociones que, bueno, surgen a partir de la evocación, la memoria. Pero digamos, ¿hay alguna circunstancia en tu diario, en tu vida diaria que de pronto detone esa emoción o esa evocación? O sea, no sé, una conversación, algo que se dijo en la calle o algo que digo, yo sé que tratas con muchas personas
que son artistas, que son intelectuales, que son escritores, y de pronto algo que haya comentado esa persona y que digas, efectivamente, esto me lleva a recordar aquello, y ahí exista, digamos, ese punto detonante para la escritura. A veces sí, te digo, a veces tiene mucho que ver con recuerdos, con estos recuerdos que voy como almacenando. Yo tenía la costumbre de escribir un diario, hasta que, bueno, finalmente tuve que, o de alguna manera la misma vida me impedía tener el tiempo para escribirlo. Entonces era como, en lugar de escribir el diario, iba guardando todas estas situaciones. Y más que situaciones que tuvieran que ver con lo intelectual o con lo artístico, tienen que ver con situaciones muy comunes y corrientes, ¿no? Del diario vivir. Por ejemplo, en mi libro hay varias secciones, creo que son 4, si no me equivoco, o 5 secciones, y una de ellas se llama Cerros como mares. Esa es una oración, una frase que nosotros, mis hijos son jalapeños, los 2 mayores, el más chico es del Distrito Federal, entonces sus primeros años fueron entre Jalapa al Distrito Federal, Jalapa al Distrito Federal. Finalmente nos venimos a vivir aquí a Torreón. Y cuando llegamos, el más chico de mis hijos, Sebastián, dijo, mamá, ¿qué es ese mar que está allá? ¿Qué son esas olas? Y yo decía, bueno, ¿cuáles? Esos mares que están allá. Y pues ya estaba muy asustado el chiquitillo, tenía como 1 año y medio, 2 años, y yo decía, pues, ¿cuáles mares, verdad? Me señalaba y eran los cerros. Entonces de ahí viene esa frase de cerros como mares. Y yo dije, es que la guardé durante mucho tiempo, la guardé. Y esa simple frase, ese simple momento así cotidiano, madre, hijo, automóvil lleno, ya hartos, ya queriendo llegar a la casa de la abuela, me detonó una serie de historias que tienen que ver con la infancia, no precisamente de ellos, no precisamente mía, no precisamente de nadie, pero que sí tienen que ver con ciertas cuestiones de la infancia, ¿no? Esos episodios que de pronto uno va guardando de la infancia, ya sea mía, la del primo, la del tío, la del hijo, la del amiguito del hijo, la de la amiga, y que vas guardando, vas almacenando y finalmente se convierten en historias, ¿no? Qué padre lo que acabas de contar, Tere. Excelente. Me parece ser que Vic, tienes pulseras. Dicen aquí que en el chat que son pulseras, porque yo traía el micrófono apagado. Pues dicen, te están acusando, Vicky. No, es más que porque me estaba moviendo, pero... Sí, porque yo ya apagué el micrófono y que parece ser que se sigue oyendo. Okay. Yo creo que es por eso. Voy a intentar no balancear el micrófono, se me hace que es por eso. Okay. Creo que es por eso. Muy bien, Vic. Qué padre, Tere, lo que acabas de contar, esa comparación, pero que detona pues en una historia, ¿no? Qué padre. Alfredo. Sí, bueno, mi novela, pues ya desde el título, supongo que muchos lo han de ubicar, Wish You Were Here. Es el título de una canción de un grupo de rock que se llamaba, ya se separaron hace muchos años, Pink Floyd. Creo que la mayoría lo puede ubicar. Tiene un epígrafe de esta canción. Y esta novela es como una especie de novela de iniciación, que también en alemán hay una tradición que es la Bildungsroman. Y a mí la verdad siempre me han gustado estas novelas, ¿no? Estas novelas de iniciación donde un joven pues sale a la aventura, tiene sus problemas existenciales, empieza a descubrir cosas del mundo en su tiempo y contexto, y cómo este personaje pues empieza a concluir ciertas cosas de la vida, ¿no? Que a veces no son, como todo el mundo sabe, las mejores, o pues ya sabemos que la realidad humana pues a veces puede ser algo cruda, pero al mismo tiempo bella, ¿no? O sea, esta alteridad, ¿no? Belleza, crudeza. Y esta novela trata un poquito de eso. Es un joven que sale de su casa, está situada en el tiempo contemporáneo, y él pues tiene un poquito la tendencia a ser músico.
pero no nada más eso, sino también como que él quiere ser poeta, pero tampoco está muy seguro si eso es lo que quiere, ¿no? Entonces, él sale en esta especie de aventura. No sé si recuerdan que hace unos años vino Roger Waters a la Ciudad de México a dar un concierto en el Zócalo, y ese es como el motivo del viaje del personaje, que se llama André. Y él sale, llega a la Ciudad de México, va al concierto, y pues tiene todas estas aventuras, ¿no? Bueno, no son muchas aventuras, pero tiene esta aventura que es la que narra toda la historia, que pues, no quisiera contarla por si alguien la lee, ¿no? Para no quitarle el interés. Pero básicamente es eso, ¿no? Y pues comento, ¿cuáles son mis influencias de esta historia? Pues no sabría decir exactamente. Quizás tiene algo quizás tiene un poquito esta obra de las novelas de José Emilio Pacheco. Quizás traiga un poquito de eso, pero no sé si mucho en el estilo de la prosa, pero al menos en el tipo de historia sí, ¿no? Y sobre todo, pues, como comentaba hace un momento, las novelas de iniciación, ¿no? A mí me marcó mucho una novela que no tiene nada que ver con el estilo ni en la extensión con esta. Como pueden ver, es una novela corta, ¿cuántas páginas tiene? 74 páginas, pero a mí me marcó mucho una novela que también puede considerarse de iniciación, que es La Montaña Mágica, ¿no? Que es un novelón de como 1000 páginas, de un escritor que me gusta mucho que se llama Thomas Mann. Y en esa novela, Hans Castorp, creo que se llama el personaje, pues tiene a sus amigos, o creo que era uno Settembrini y el otro se llama Nafta, creo que era el otro. Y él va descubriendo el mundo, la realidad, su tiempo, ¿no? Y lo que él puede hacer en su contexto. Esta novela no es tan filosófica, no, creo que ni siquiera es filosófica, es un poco más emotiva la novela que yo escribí, pero también tiene el personaje Andrés se encuentra con dos personas que le ayudan, o él hace como un contacto con el mundo a través de ellos, ¿no? Y él va encontrando su motivo, su conclusión, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Es la figura del adolescente, que a mí también me llama mucho la figura del adolescente. Creo yo que quizá porque yo bueno, todavía me considero maestro, aunque ahorita no estoy ejerciendo la docencia, pero pues muchos años sí he sido docente de español, así como Víctor, de inglés, hasta he sido maestro de finanzas, ¿no? Pero pues mi relación con los jóvenes, me hace ver que hay obviamente mucha vitalidad, ¿no? Ujú. Muchas preguntas, mucha necesidad de comprender lo que ocurre. Y a veces ellos, los jóvenes, los adolescentes, estoy hablando de gente de 15 a 19 años, un poquito más jóvenes también, ellos confían mucho en los adultos, ¿no? Tratan de encontrar las respuestas pues ya tengo 37 años, ¿no? Pero en gente adulta, gente mayor, gente que se supone que ya tiene su vida solucionada. Pero a mí me ha pasado a veces, cuando he sido profesor, que me preguntan algo y yo digo, híjole, chavo, pues yo tampoco sé, ¿no? O sea, yo tampoco tengo o sea, yo estoy con la misma duda que tú. Y a veces los adolescentes tienen esa valentía para decir las verdades y para asumir la realidad de una manera más verdadera que los adultos, ¿no? A veces los adultos como que nos instalamos en lo conveniente, en no meternos en problemas, como que navegamos de muertito a veces. No digo que siempre, ¿verdad? Pero es común, o puede ser, para un adolescente puede ser un poco más evidente. Entonces ese es un poquito el espíritu de la novela, ¿no? El personaje André está como tratando de encontrar una verdad que nadie se la puede dar. Y parece ser que dentro de todos los personajes, pues es el más puro, el más valiente. Entonces, pues eso básicamente trata, ¿no? De eso básicamente es la novela. Muy bien. Una pregunta, Alfredo, ¿los libros se escriben a partir de dudas? Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí, yo creo que
es como, por ejemplo, cuando comentan los géneros literarios, ¿no? El ensayo, la novela, la poesía. Y a veces se dice que, por ejemplo, el ensayo es como surge más, podría uno pensar que el ensayo surge más de una pregunta, ¿no? Y el ensayo va a tratar de ensayar precisamente una respuesta, que lo interesante va a ser ese recorrido, ¿no? En el ensayo puede ser un poco más evidente, pero yo creo que también pasa en los otros géneros, en la narrativa, en la poesía. La narrativa, que es, por ejemplo, el género en donde yo me siento más cómodo, creo que es donde puedo tener un poco más de éxito, por decirlo de alguna manera. La narrativa también trata de responder alguna pregunta en forma de historia, ¿no? Como una especie de parábola, ¿no? Uno anda como viendo cosas en la realidad y como que no comprende muy bien cómo funciona esto, hasta que pues pones un personaje a ver cómo sería un personaje en dada situación, ¿no? ¿Cómo actuaría ese personaje? Y a partir de la imaginación, que la misma fuerza de la literatura te va llevando, que a veces no sé, bueno, claro, esto va a sonar muy romántico, pero a veces el personaje te va guiando, ¿no? Tú ni siquiera sabes hacia dónde ibas a llegar y el personaje una vez que logras darle vida a ese personaje, él es el que te va llevando y es el que te va dando la ruta. Incluso me pasó en esta novela y bueno, y también en otros cuentos que he escrito, que vamos a suponer que en la historia tiene que abrir o cerrar una puerta, o tiene que agarrar una calle o agarrar la otra, y yo como autor o el que está escribiendo la historia no sé hacia dónde va a ir, sino hasta que estoy escribiéndola y estoy viéndolo cómo agarra la ruta, y él mismo me va diciendo hacia dónde voy. Y pues lo mismo pasa o sea, esa sería como responder a una pregunta, ¿no? Lo que él haga, o lo que él diga, o cómo él reaccione, o ella también puede ser personaje mujer, obviamente, pues es lo que me va a mí contestando. Y retomando un poquito una idea de Víctor, que él comentaba ahorita que cuando publicabas el libro como que te daba otra perspectiva. Ciertamente cuando lo publicas, o cuando te lo publican, porque también a veces no es que uno quiera publicarlo, sino que también ya cuando lo ves ahí, entonces ya adquiere una independencia total de ti y entonces ya también te puede responder la pregunta, ¿no? O más o menos responderla, no es que haya una respuesta final, ¿verdad? Obviamente que en esta vida no hay respuestas finales de nada, pero es interesante pues toda esa dinámica. Muy bien, gracias Alfredo. Vic. Bueno, sí se escucha, es que apagué el micrófono. Bueno, ¿cómo fue el proceso creativo de La Mujer de Jade y otros cuentos? Bueno, fue el siguiente. Esto estuvo muy influenciado o muy trabajado, mejor dicho, en talleres literarios, ¿verdad? Creo que en una charla justamente que estaba viendo aquí mismo en esta plataforma de Bitácora de Vuelos, hablaban que aquí en México no existe, pues, o poco, o existe poco, esta figura del editor que te acompaña, que te sugiere, que te dice muévele por aquí o por acá. Entonces, para eso, precisamente, por eso han tenido mucho éxito los talleres literarios. Entonces, retomando esa idea que se dijo aquí, creo que fue Ethel la que dijo eso. Este libro, pues sí ha sido el resultado de varios talleres en los que yo he sido asistente. Y digo varios porque sí han sido varios, ¿verdad? Estuve, por ejemplo, muchos años con el profesor Saúl Rosales en su taller literario del Teatro Nazas. Estuve algún tiempo también tallereando con el profesor Marco Jiménez, con el gran poeta Marco Jiménez, en la UAC. Actualmente pues tallereo en el taller Yo de Sotro, del poeta Julio César Félix, pero sí, he tomado también, más talleres, ¿verdad? Incluso alguna vez estuve ahí, en un taller que impartió Alfredo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión creativa sí se vio muy influenciada por el trabajo que yo hacía en los talleres, ¿verdad? En los talleres. Entonces, gran parte de los cuentos que están aquí en este libro,
pues fueron tallereados muy minuciosamente en varios talleres. Hablando un poco del libro en sí, ¿verdad? Pues son 13 cuentos, ¿verdad? Que también el libro está dividido en 3 partes, ¿verdad? De las partes, pues son resonancias, abismos y abdicaciones, ¿verdad? Y justamente para retomar también lo que decía Tere cuando tomó ella la palabra, justamente las de resonancias son las que tienen que ver con algunas vivencias personales que yo tuve, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros, bueno, los que estamos aquí y creo que gran parte de los que nos están escuchando, sabemos cómo es este juego, ¿verdad? De que, es decir, los cuentos están inspirados en una pequeña o en una milésima parte de esa experiencia que tú tuviste y pues obviamente lo demás, pues ya es ficción, ¿verdad? Se va mezclando con la ficción, justamente por querer, y retomando lo que dijo Alfredo, queriendo echar luz a ciertas interrogantes que uno como persona y como escritor se plantea. Y uno se da cuenta justamente que en el escribir es cuando te echa luz verdaderamente a ciertas posibilidades de respuesta, pero por lo regular generalmente después de acabar un cuento o de escribir algún texto, pues acabas más confundido, no porque no se vislumbra ahí una respuesta, sino porque te das cuenta de que te puedes plantear otras o echa luz a otras interrogantes más. Entonces, bueno, ese por un lado fue en resonancias, creo yo, que son los cuentos que tienen que ver, aunque sea un poquito con una experiencia personal, obviamente mezclado con gran parte de ficción, ¿verdad? Sabemos cómo es pero pues bueno, las otras partes como abismos, ¿verdad? Son personajes un tanto oscuros, ¿verdad? Que llegan que están hastiados, llegan al límite. En abdicaciones, justamente esta parte son personajes que también llegan al límite, pero que se plantean justamente el hecho de renunciar a esa situación. Es decir, están sometidos a una situación límite, pero tienen la posibilidad de renunciar o de abdicar a esa situación que están viviendo, ¿verdad? Bueno, ya en el cuento se resuelve si abdican o no, ¿verdad? Pero bueno, básicamente eso es lo que se compone, pues, La Mujer de Jade y otros cuentos. La Mujer de Jade, obviamente, el título es por uno de los cuentos que aparecen ahí, que está en la primera parte de esta que estuve hablando. Ok, muy bien. Vic, una pregunta que siempre me resulta, que siempre quiero hacerla, ¿no? Sobre todo a los narradores. ¿Cómo configuran los personajes? Es decir, ¿qué tomas como modelo? A veces algunos me han contestado que incluso a alguien, algún miembro de su familia, a la persona que más odian, por ejemplo, si son antagonistas, ¿no? Entonces, me platicaba la otra vez una persona sobre la configuración del antagonista y yo digo, ay, qué feo, pero bueno, porque escogen a la peor persona como modelo o muchas, ¿no? Los van integrando, ¿no? Es que de esta persona odio eso y pues esto se lo agrego al personaje, de esta otra odio esto y lo agrego al personaje. Tú en este caso, ¿cómo configuraste los personajes de tu novela o en particular a uno que quieras destacar? Bueno, en este caso me ha pasado, esto que comentas me está pasando incluso, porque ahorita estoy justamente trabajando en una novela y sí me pasa algo similar a lo que tú estás comentando. En el caso de La Mujer de Jade y otros cuentos, como es precisamente otro género, es decir, no es una novela, sino son cuentos, generalmente creo yo, bueno, al menos lo que a mí me pasa, no sé, Tere, ahorita le preguntamos y a Alfredo le preguntamos qué pasó con su novela. Yo más bien lo primero que tomo en cuenta y lo que dirige más la historia, quizá justamente por esta relación que existe entre el cuento y la poesía, es el tono.
primero necesito saber el tono de esta voz narradora que va a contar la historia, ya sea en primera, en tercera, en presente, en pasado, como sea, ¿no? Pero escuchar esta voz, y esta voz es la que va a dirigir, ¿verdad? Todo el relato, porque justamente, bueno, al menos te digo, cuando yo trato de escribir cuento, pues sí me gusta que tengan cierta musicalidad, quizá por esta relación que yo siempre vi y escuché de autores importantes, grandes autores, que decían que existía una relación muy estrecha entre la poesía y el cuento. Entonces, digo, hay bastantes conexiones que pueden existir entre este género y el otro, pero creo que el que más a mí me ha influenciado es el del tono. Entonces creo que para mí es muy importante escuchar esta voz, el tono, ¿verdad? En la novela creo que sí me pasa y ya empiezo a tomar más decisiones de cómo plantear la psicología del personaje y todo esto en base a otras personas, en lo que he leído, en lo que he visto, etcétera. Pero más que nada en la novela, te digo, por eso sería interesante escuchar las dos versiones, tanto de Tere, cómo le hacen el cuento y cómo le hace Alfredo, que bueno, él ya ha tenido también la experiencia de ya publicada, claro, de escribir cuento y novela. Adelante, es muy interesante. Alfredo. Bueno, bueno, si quieres, sí, claro. Yo lo que considero, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Víctor del tono. El tono es muy importante para escribir toda la narración, ¿no? Ya sea cuento o novela. Pero hablando de los personajes, en lo personal, quizás lo que me ocurre a mí es que, como decíamos hace un momento, la duda, creo yo que cuando yo veo una situación en la realidad y hay una duda, podríamos catalogarla de existencial, es cuando yo realmente tengo el impulso para poder inventar o estructurar una narración. Y ya del personaje, casi siempre en la duda de una situación dada viene ya inserto un personaje, ¿no? O sea, yo puedo quizás distinguir algún tipo de persona en la realidad, en este caso los adolescentes, por ejemplo, o los adolescentes de cierto estrato social, o cierto tipo de mujeres, o cierto tipo de hombres, que yo los veo en la cotidianidad, o a veces voy pasando y me llama la atención una persona, y a lo mejor nomás fue un día o dos que la vi, y a partir de ahí como que hay ciertas palabras que se me graban, o ciertas cosas que dijo, o ciertas cosas que hizo, y a partir de ahí yo le voy generando ya una redondez al personaje, ¿no? Que yo también a veces, obviamente, ¿no? Pues obviamente que muchos de los personajes tienen, los míos, por ejemplo, pues tienen mucho de mí, ¿no? Yo puedo tener como la máscara de la persona que yo veo, aunque sea una mujer, y a partir de, es como si me pusiera el disfraz, vamos a ponerlo, ¿no? De esa manera, ¿no? Aunque suene medio grotesco, medio raro, ¿no? Pero es como si me pusiera el disfraz, ¿no? Pero el afán siempre es humano, ¿no? Entender la humanidad, entender cuál es el problema humano de ese personaje, de ese tipo de persona. Y así es como ya voy construyendo la trama, ¿no? La idea, ¿no? Y pues básicamente es eso. Ahora, pues claro, todo lo demás ya es trabajo, o es pues sí es trabajo, pero también trabajo gozoso, ¿verdad? No es como el trabajo de ir a, no sé, otros tipos de trabajo y que son mecánicos y que estás ahí, este trabajo había, no sé dónde escuché, pero me quedó muy trabado una idea, que el único trabajo que no es enajenante es el trabajo creativo, ¿no? Cuando creas, por ejemplo, literario, cualquier arte, ¿no? Ese trabajo no te enajena, al contrario, lo disfrutas. Y entonces ya lo demás pues viene ya a ver cómo va a hablar, o a veces agarro una frase que escuché y a partir de ahí voy a construir cómo habla, o verificar la narración, en qué momento voy a
hacer el final, porque mucho, por ejemplo, para el cuento y bueno, para la novela, también eso lo decía Piglia, ¿no? Ricardo Piglia. Él comentaba que lo más importante en la narración es el final, ¿no? Porque es lo que te da el sentido. Si no hay sensación de final, aunque sea abierto, aunque sea muy diluido, no hay sentido, o el lector tiene dificultad para encontrar el sentido. Y obviamente que toda la literatura pues tiene algún sentido, ¿no? Si no se pierde el efecto estético, creo yo. Pues básicamente es eso. Muy bien. Tere. Yo quería hablar al final porque a mí me da mucha pena cuando me preguntan esas cosas porque... Oiga, ¿quién tiene un perico, un pájaro o algo así? Se me hace que soy yo. Es que vivo entre nogales, entonces se oyen mucho los pájaros. Ok, qué padre. Yo dije, wow, ¿quiere participar el pájaro? No, allá afuera, fíjate. Bueno, ya la hora que están llegando a acostarse. Bueno, están en su casita. Porque fíjate que, bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, regresemos a mis influencias, yo creo que las pueden ver los que siguen la columna que tengo en la revista Bitácora de Vuelos. Eso te iba a decir hace rato cuando hablaste de las publicaciones y no mencionaste Bitácora. Sí, no, estuve a punto de eliminarte de la sala. Se perdió la conexión, Tere. Se perdió la conexión. Sí, bueno, voy a hacer un anuncio. En Bitácora de Vuelos tengo yo una columna que se llama Las actrices también leen y periódicamente cada 15 días más o menos tratamos de que sea así, entre el editor y yo, tratamos de que sea cada 15 días. Hablo sobre los libros sobre los libros que me han marcado y cómo me han marcado. Entonces, cuando a mí me preguntan cosas técnicas de mi escritura, me cuesta mucho trabajo porque realmente la cuestión técnica a mí me ha pasado de noche. Entonces, y no es porque no la haya estudiado, visto o que no haya estado en algún taller. Estuve alguna vez con Amparán, estuve alguna vez con siempre se me olvida el nombre, pero bueno, el esposo de Sonia Salum, que me van a matar cuando alguien me diga ahorita en el chat. Felipe Garrido. O sea, estuve en varios, incluso en la escuela de escritores, bueno, pues con todos los maestros que nos visitaron, entraba en las clases, ¿no? Pero realmente la cuestión técnica a mí no se me da por alguna cuestión, no sé si sea rebelde o no va conmigo. Entonces, afortunadamente, por ejemplo, tengo toda esta formación de lectura como lectora. Y de pronto empiezo a escribir desde un tú, por ejemplo, ¿no? Entonces, y va, y fluye, y funciona. A veces no funciona, entonces tengo que ver, bueno, igual y si lo cambio a un yo, o a un él, o vamos a verlo, pero generalmente empiezo a escribir y escribo. Tengo, decía también la ventaja del teatro, que a pesar de que o sea, tengo, no sé, 3 años que no me subo a un escenario, pero en la creación del personaje tuve unos maestros geniales con los que hacíamos estos estudios de mesa de las obras de teatro, donde estudiábamos estos personajes, sabíamos cómo reaccionaban, cómo se movían. Y me pasa un poco lo que dice Alfredo, me da risa porque es un poco lo que cuenta Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor, ¿no? El escribidor se siente, hasta se pone la peluca o se pone el chal de la tía que está escribiendo en ese momento. Cuando me siento yo que soy ese personaje, incluso, o sea, va a sonar muy ridículo, pero a veces hasta lloro, me río, o lo disfruto, o tengo que parar porque ya me cansé, porque el personaje está como enloquecido, ¿no? Entonces, creo que esa formación teatral de alguna manera también es parte de mis escritos, pues estas sensaciones, más que cuestiones técnicas que a mí me da mucha pena cuando me preguntan, yo creo que tiene que ver con estas cuestiones de vivencias, de cómo los vas armando, de que al momento de que tú los lees dices, pues sí funcionó, o no funcionó, o china, borrar todo, o no sé, o rescatar una línea, o no sé, tuvimos bueno, a mí no me tocó más que estar una sola vez en el taller de Jaime Augusto Shelley, que de pronto sí decía, quédate con el título,
pero ya me había tocado estar con un crítico muy fuerte que fue Rogelio Luébano, que gente de teatro que él estuvo viendo mis primeros cuentos antes de que Noé Fernández me los publicara, ¿no? Entonces era así como, quita esto, no, ¿cómo se te ocurre? O está muy bien, o de pronto sí tuve una formación de aquí, de allá y de todos lados, ¿no? Entonces, pero cuestiones técnicas no me pregunten. Bueno, y ahora ya casi estamos en el tiempo, más bien ya estamos en el Ya tiempo. estamos. Ya estamos en el tiempo. Bueno, ¿cómo separarse de estos personajes que de pronto se vuelven fundamentales en su vida, que se vuelven entrañables? ¿Cómo se separan o dicen, los extrañan? O dicen, ay, pues con ganas de seguirle y hacer como una saga. O sea, ¿qué pasa con estos personajes que sí se vuelven esta parte importante de ustedes? Así de rápido. En mi caso, creo que... Ay, perdón, no, Vic, adelante, Vic. Bueno, creo que en mi caso, voy a retomar justamente algo que comentaba Mario Vargas Llosa, precisamente ahorita que lo sacaron al tema, ¿verdad? Él comentaba que para deshacerse de extrañar ese proyecto, de extrañar a esos personajes, pues era trabajar en uno nuevo. A mí lo que me ayuda, pues, es decir, cuando escribo un cuento, y lo termino, ¿verdad? Digo, bueno, ya está más o menos, bueno, ahí quedó, pues trabajar en otro, ¿verdad? Seguir, continuar. Pues bueno, yo la verdad, yo siempre los extraño, o sea, yo no puedo, yo siento, ¿sabes qué siento yo? Que vamos a ponerlo así, los cuentos o lo que he escrito son como ventanitas para poderlos ver, pero ellos están allá y siguen viviendo allá y están haciendo lo que hacen. Y entonces yo como que siempre estoy como con la idea de que están ahí, nomás que por el cuento yo pude verlos. Y entonces el lector, perdón, también puede echar un vistazo. Eso es lo que yo experimento, básicamente. Está muy dolorosa esa imagen, ¿no? O sea, Sí. sí, voy a llorar, Alfredo. Voy a terminar el programa llorando, extrañando esos personajes. Muy No, bien. porque viene mi propuesta. Es decir, yo no los extraño, yo ya es un poco como también esta cuestión teatral, ¿no? O sea, tú creas, vives, estás con él, lo acompañas, lo pones, lo sueltas, se va y ya, o sea, se acabó. O sea, O sea, órale, ya, todo lo contrario. muy diferente. Te No, prometo. sí, o sea, en el teatro te llega el aplauso, termina la temporada, bye bye, fue un placer estar en tu cuerpo, fue un placer darte vida, fue algo muy hermoso y a veces en el teatro a veces los extraño, pero en la literatura no, finalmente ya están ahí, ya salieron, también era la necesidad de sacar el libro, ¿no? De decir ya, adiós, vayan. Y yo creo que algunas de mis amigas de la secundaria que están por ahí, como Georgina, como Isabel, podrán dar fe de que sí soy muy despegada luego de las relaciones, pero eso no quiere decir que no las quiera o que no haya momentos maravillosos o que no estén ahí como parte de una realidad finalmente, ¿no? Pero sí, a diferencia de Alfredo, yo no los extraño. Qué fea. Bueno, pero bueno, no es que los extrañe de una manera que siempre esté añorándolos, sino más bien yo lo vivo como ahí están en la imaginación o en ese mundo, ahí siguen, eso es lo que quería, quizás no lo dije bien, pero eso es lo que quería comentar. No, muy bien, y es válido también extrañar a sus personajes, o sea, muy bien. A ver, aquí tenemos algunos comentarios de Eder Tapia Vidal, dice, ¿dónde puedo conseguir de la novela Alfredo Loera? Y yo creo que es el mismo caso de Vic. ¿En dónde se puede conseguir la novela? ¿Cuál es el plan que tiene ahorita la Secretaría de Cultura? Bueno, la última vez, es que desgraciadamente ahorita con lo de la pandemia está un poco detenido el proceso de la distribución,
Lo último que me comentó Alejandro, pues es que en breve se va a dar un plan de la misma Secretaría y me supongo que lo van a distribuir en las diferentes sedes de la Secretaría de Cultura. Básicamente esa es la cuestión. Ahorita todavía, por la misma pandemia, pues todavía está un poco lento el Sí. proceso. Supongo que hablaban, por ejemplo, de la feria de Coahuila, que todavía está en veremos, hablaban de una extensión de la feria de Coahuila aquí en Torreón. Yo creo que por ahí digamos, son los mecanismos para ya Sí. sea presentar el libro, supongo, ¿no? Sí, bueno, gracias por el interés, de la novela, pero yo sugiero que estén pendientes a los anuncios de la Secretaría de Cultura. Elsa Castro, a ver si leo bien el texto ahora sí de Elsa Castro. Es tu voz, Tere Muñoz, pero algunos cuentos del fin de la inocencia me evocaron a Inés Arredondo. El olor de las telas, la frialdad de los vasos metálicos, la frescura de los largos helechos. Me encantó. Gracias, Nadia Contreras, por estos espacios. Gracias, qué honor. Dice, bueno, Eric Cortina dice, excelente, muy interesante transmisión, un abrazo con todo mi cariño y admiración para Alfredo, Tere, bueno, para todos. Víctor Medina dice, hijo Vic, espero que pronto pase la pandemia para que se dé a conocer tu libro, que está muy bueno, un reconocimiento a los 4, muy buen programa. Dice Lupita Herrera, mucho éxito para los 3. Ya tuve la oportunidad de leer a Tere y me encantó. Ojalá pronto pueda leer a Alfredo y a Víctor. Saludos. Bueno, Elsa Castro dice, qué interesante lo que comenta Víctor Medina. Eric Cortina, mucho éxito. Naomi, también mucho éxito. Dice José Manuel Ramos, dice, el fin de la inocencia, recomendable para un fin de semana. Entre más avanzaba en la lectura, estaba viviendo recuerdos que sacaban una sonrisa. Y luego dice Ignacio Díaz, éxito a los 3. Georgina Tinoco, muy sincera. Y bueno, Elsa nos felicita dice que las preguntas estuvieron. Dice, me encanta cómo tus preguntas hilvanaron el programa, nos cautivaron. Teresa Muñoz, Alfredo y Víctor, muchas felicidades. Bueno, pues en verdad el tiempo se nos fue bien rápido, me quedaron todavía muchas dudas sobre este proceso creativo de su libro. ¿Alguna frase final que quieran dar? Estamos pues a 7 minutos, yo creo que ya vamos cerrando esto. ¿Y alguna frase, alguna invitación, algo que estén, digamos, algún proyecto o algo, en fin, algo muy sencillo para despedirnos? Bueno, haciendo referencia también a la distribución de los libros, ¿verdad? Y más en específico de la novela de Alfredo, y el libro de cuentos de la mujer de Jade, pues sí estar al pendiente. Creo que un método de distribución práctico, pues va a ser en las presentaciones que se vayan a realizar, ¿verdad? Que como dijo Alfredo, ahorita están detenidas por esta situación que se está viviendo, pero que justamente por eso estén al pendiente y que una forma pues práctica de adquirir tanto la novela como el libro de cuentos e incluso alguna otra de los libros que quedaron seleccionados para esta colección, porque son más libros, ¿verdad? Que fueron seleccionados, pues es estar al pendiente y en las presentaciones, ¿verdad? Creo que sería lo que yo agregaría un poco. Bueno, en mi caso, el libro lo tengo yo. Si alguien está interesado, pues me puede mandar inbox, ya saben. He llegado a mandar libros a Minatitlán y a Jalapa y a México, entonces si alguien de fuera está interesado, pues ya nos pondremos de acuerdo y veremos cómo se maneja eso. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en el programa, la verdad, yo me divertí mucho en este programa. Muchas gracias y saludos. Y bueno, yo nomás, pues también agradecerte por la invitación, Nadia, y a todos los que nos estuvieron viendo, y pues también exhortarlos a que consuman literatura
regional, no por ser regionalista, sino simplemente porque creo que está haciendo muy buena literatura ya desde hace algunos años aquí en la región lagunera, en el estado de Coahuila y también Durango, pues ha habido un surgimiento importante de escritores. Entonces a veces nos quedamos con la idea de que solo los escritores consagrados de la Ciudad de México o ya muy famosos son los únicos que vale la pena leer y comprar sus libros, y yo los exhortaría a que compren y consuman libros de nuevos talentos, o gente a lo mejor no muy en el mainstream o en la gran publicidad, ¿no? Que tampoco tiene nada malo eso, ¿no? Pero pues nada más eso. Y muchas gracias. Muy bien. Voy a leer un último comentario porque me parece relevante decirse Aguilar Ramírez. Dice, lástima, apenas vi que estoy dando un curso de lectura y escritura para niños de entre 7 y 13 años. Les muestro la parte sensible del escritor, de dónde parte, qué elementos utiliza para inspirarse y escribir. Me gustaría, ahí no veo, quedara en ellos esa parte de ver el mundo. Han hecho cartas con su puño y letra, escritos sobre sueños, sobre sonidos que escuchan y sobre lenguaje coloquial, utilizando palabras que se pronuncian mal, y salen cosas extraordinarias. Bueno, un poco lo que comentabas, Víctor, en el caso pues de los talleres, de los grupos, de la promoción en la lectura, bueno, yo creo que da como resultado lo que tenemos ahora, en el caso del testimonio de Vic Medina, ¿no? Por ejemplo. Bueno, dos anuncios parroquiales por parte de Bitácora de Vuelos. Pues esta semana salieron 2 libritos que publicamos, una antología de poesía digital en lengua española, Jardín de Figuras Abiertas. La pueden encontrar, ahí está en el banner, pues prácticamente la dirección de la revista en donde colabora Tere Muñoz. Nos hace el favor de publicar, de colaborar Tere Muñoz cada 15 días, debería de ser, pero yo sé que lo hice con el afán de torturarme, porque a veces no lo podemos publicar cada 15 días, a veces hasta un mes, pero bueno, sí sale. Ahí está, pueden entrar a la revista, hay poesía, crónica, cuento, ensayo, reseña, poesía visual. Últimamente se abre una sección de audio, también estamos subiendo ya audio. Y el banner que ahora pongo es nuestra tienda en línea de libros. Ahí está, Jardines de Figuras Abiertas, que es una antología de poesía digital, es para descarga gratuita. Ahí viene explicado por qué es para descarga gratuita. Entonces, esta antología reúne las voces poéticas de Lilia Ramírez, Mariana Padilla, Diana Ferreira, Miguel de la Cruz, Jesús Espinosa Arellano, que es de aquí de Torreón, Michelle Torres, Tania Martínez Suárez, Rosario de Fátima, Almeda Sánchez, perdón si me equivoco, pero la letra no. Y publicamos al día de ayer, sale a venta Estación Pandura de Cintia Rodríguez Leija, también de poesía. Entonces esas son las 2 novedades que tenemos en la editorial. Nosotros publicamos, digo, para quien se acerca por primera vez a nuestra editorial, pues publicamos exclusivamente en versión digital o electrónica. Por ahí, a lo mejor más adelantito vamos a empezar también a imprimir ya en papel, pero eso pues lo veremos, ¿sí? Les agradezco, estoy muy contenta de que nos hayan acompañado, y pues un abrazo a ustedes, y pues gracias también a quienes estuvieron al tanto de nuestra transmisión. Hasta luego. Pues gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos y todas.